Muy buenos días. En este miércoles 18 de octubre celebramos a San Lucas, evangelista, y reflexionamos del Evangelio de San Lucas, el capítulo 10, versículos 1 al 9. En aquel tiempo el Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos delante de sí a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir, y les dijo: La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. En la casa que entréis, decid primero: paz a esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. En la ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad los enfermos que hay en ella y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. Palabra del Señor. Ayer veíamos la exigencia de esta radicalidad en nuestra fe. Y hoy vemos algo que es curioso, porque el Señor envía a otros 72 de dos en dos. Ya habíamos visto que envió a los 12 primero, y ahora envía a otros 72. De estos que no eran sus apóstoles, sino solo sus discípulos. Y dentro de los discípulos, evidentemente, habían unos que tenían más fe y otros que tenían menos fe. Unos que estaban más maduros, otros que estaban quizás recién comenzando. Podemos suponerlo, aunque no lo dice exactamente, que acá sucede lo mismo que pasaba con el Evangelio del domingo, cuando decía este rey que vayan a buscar a todos los que encuentren en los cruces de los caminos y llenen la sala del banquete. Y dice, los sirvientes los llevaron a todos, buenos y malos. Acá también el Señor envía a estos 72 discípulos de él. No sabemos qué grado de madurez tenían, pero los envía con una misión y dándole cosas concretas. No llevéis bolsa ni dinero, no llevéis más que una túnica, es decir, id con lo justo y necesario. Pero por sobre todo, y eso lo puedes hacer tú también en cualquier momento, en la casa donde entréis, desead primero que nada la paz a esta casa. Nosotros estamos llamados a anunciar el amor de Dios sin mirarnos a nosotros mismos. Podemos hablar de nuestras experiencias con respecto a Dios, pero difícilmente podemos hablar de nuestras bondades. Personalmente, yo no puedo hablar mucho de mis bondades porque son poquísimas. Y cuando hay alguna que realmente es impresionante, eso no es mío, es de Dios. Pero sí podemos hablar de las bondades y de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, porque acá se trata que la gente encuentre a Jesucristo y lo reconozca como Dios. Jesucristo es Dios hecho hombre aquí en la tierra. No retuvo ávidamente su dignidad, como dice San Pablo, sino que se humilló a sí mismo y tomó la condición de esclavo, porque tú y yo somos esclavos de nuestra concupiscencia, somos esclavos de nuestras tendencias al mal. Aún estamos contaminados con ese pecado original, que si bien se nos perdonó, las consecuencias es un trabajo nuestro combatirlas. ¿Y cómo las vamos a combatir? Con el Espíritu Santo, dejándonos arrastrar por el Espíritu Santo. Solo Él, solo Dios tiene poder sobre ese mal que impera sobre nosotros. Por eso es tan importante ir y anunciar este amor, para que más gente, y ojalá todo el mundo, haya escuchado la buena noticia del reino de Dios. Si se convierten o no, ya no es problema tuyo, no es problema mío. Yo predico, difícilmente practico. Espero que quienes me escuchen acepten esta buena noticia, empiecen a pensar que Dios también los ama a ellos y que Dios puede hacer maravillas en ellos como las ha hecho en mí, como las ha hecho en ti, porque vamos a ir a predicar sobre aquello que hemos vivido. No sacamos nada con aprendernos de memoria textos sagrados o citas bíblicas si esas no son parte de nuestra vida. Una de las cosas que al final
decepciona, al principio conquista, pero al final decepciona, son las cosas que hacen, por ejemplo, los testigos de Jehová. Cuando hablan contigo, son doctos en la Biblia, pero cuando tú los conoces un poco más, ves que son, igual que yo, el cura Gatica, que predica y no practica. Porque al final se saben la escritura que tienen un fin determinado de hablar en contra de la Iglesia Católica para así robar ovejas del redil cristiano para llevárselos al suyo. Pero cuando tú hablas con ellos te das cuenta que ni saben mucho y además lo poco que saben lo tienen mal interpretado. Nosotros sabemos que Jesucristo es Dios, que el Señor nos ama y que Él está preocupadísimo de nosotros para salvarnos y para salvar a todo el mundo. Que el Señor no se ha desligado de su obra creadora con el hombre y está siempre preocupado de su criatura para la salvación, para que pueda conocer la eternidad, esa eternidad que perdimos por el pecado y que por la muerte y resurrección de Jesucristo hemos ganado nuevamente. Por eso, en la ciudad que entréis y os reciban, o en el lugar donde estéis y podáis decirlo, decid, el reino de Dios está cerca de vosotros. Esa es nuestra misión. Y si te preguntan por qué dices eso, da razón de tu fe, cuenta de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, que con seguridad todos nosotros tenemos hechos concretos de la acción de Dios extraordinaria en nuestra vida. El que tenga oídos para oír, que oiga.